Muy bien, una bendición. Esta conferencia realmente, como cada una de las que vamos teniendo, todos los que venimos con una libreta y lapicera nos vamos llenos. Entonces le animo que siempre tenga allí algo para anotar y bueno, espero Dios esté hablándole en este último mensaje. Muy difícil después de ver todo lo que Dios ha estado haciendo en cada una de las prédicas y en la lección que teníamos los hombres en la tarde, muy, pero muy bendecidos y desafiados. Hermanos, le invito por favor a buscar el libro de Hechos, capítulo 6, ya saben, espero que todos tenemos allí para leer juntos este texto. He pedido al Señor y volveremos a orar, que el Señor esté obrando con su palabra una vez más. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Puede levantar la Biblia? Nosotros hacemos eso para ver que estamos esperándolos a todos con la Biblia allí en el pasaje. Muy bien. Si algunos están todavía buscando, quiero comentarles que algunos conocen a Pastor Master, conocieron a Pastor Master. Él es el hombre que Dios puso para pastorearme, para guiarme, enseñarme en el camino del Señor. Y bien, era un niño de más o menos 11 años y le decía que yo quería aprender a tocar guitarra. ¿Puedo mover esto? ¿Puedo bajar esto? Sí. Ya van a ver que tengo varios problemas. Si tengo algo en el medio me molesta. Bueno, son problemas míos de acá. Bien, y a 11 años yo quería aprender a tocar guitarra. Mi pastor me dice, muy bien, vos pagas la primer cuota, nosotros te devolvemos el dinero y entonces vas a estar haciendo así, aprendiendo a tocar guitarra. Y fue como 2 meses más o menos y me dice, quiero ver la inversión, así que el próximo domingo tocas. Y sabe ustedes, los que está aprendiendo algo de música, no sabes tocar todo en 2 meses. Entonces, ahí me puso al lado de un hermano que tocaba muy bien la guitarra y siempre me peleaba él allí, ¿no? Carlos Moyano, pero iba aprendiendo un poquito más y ahí tocando las canciones del Señor. Y entonces llega un momento donde alrededor ya de los 12 años, dice mi pastor, ¿querés ir a acompañar a Luis? ¿Alguien se acuerda del pastor Luis Carranzas? Dice, quería acompañarlo a Río Seco, él está allá predicando, necesita que alguien toque la guitarra. 12 años. Entonces empezamos de ahí en el tiempo de vacaciones o el fin de semana, ahí estar viajando a misiones. Nunca pensé, ¿qué estaba haciendo Pastor Master? ¿Qué estaba haciendo? Y el Señor tocaba mi corazón, consagrar la vida al Señor y demás, por la gracia de Él. Teníamos la oportunidad de conocer Neuquén con mi esposa en el año 2000, en el mes de marzo. Y siempre, mientras estaba preparándome en el Instituto Bíblico, estaba orando por Río Negro. Neuquén estaba Pastor Gustavo. Fuimos en el mes de marzo, él nos acompañó a General Roca, el lugar que nosotros orábamos por ese lugar y nos gustó, le gustó a mi esposa y dijimos vamos a estar acá. Pastor Gustavo estaba feliz porque nos íbamos allí, eran los planes. Vuelvo, mi pastor me dice, ¿y qué te pareció? Me quiero ir, pastor. Bueno, andate. Pero como me lo dijo, digo, no me voy, porque no me envían. Andate, me dice, ¿querés? Andate. No. ¿Y qué hago, pastor? Quiero que comiences una obra en Unquillo, pero Unquillo no me gusta. Bueno, pero hay una necesidad. Y algo que aprendí en el ministerio de Pastor Master era lo que dice la Biblia en cuanto a obedecer a tu pastor. Y fuimos ahí, a Unquillo, visitando. Todos los días que visitamos llovía, hermano, no sé por qué, pero era el sábado, llovía. 6 de octubre, cumplió 21 años, amén. Gloria a Dios. Y el próximo domingo, Pastor Pablo me ha invitado allí a llevar la palabra en estos 21 años de la obra. Pero estamos visitando, 6 de octubre comenzamos una campaña, 150 personas. ¡Qué lindo! 150 sillas alquiladas, ni una se sentó en las sillas, todas de pie. Entregamos una tarjeta a cada uno, la llenaron, 150 tarjetas tenía.
Y no se entiende esas cosas, ¿no? Nadie se quería sentar. Entonces ahí me explicaron, nadie quería tener compromiso. Estaban de pie, pero teníamos alrededor de 39, 37 tarjetas. Comenzamos a tener estudios bíblicos, quedaron 13 estudios bíblicos y así comenzó la obra allí en Unquillo, por la gloria de Dios. Estamos visitando con mi esposa y le digo, tenemos que mudarnos, no podés pastorear a la distancia, ¿amén? ¿Es así, pastores? No se puede a la distancia. Entonces tenemos que mudarnos. Y mi esposa dice, no me gusta. No me gusta. Pero Dios nos va a querer acá, no podemos estar en Córdoba y estar acá. Y estamos visitando y yo estaba orando y le estaba invitando a mi esposa a que veamos que tenemos que mudarnos. Y estamos caminando por un lugar donde hay una casa que decía vendo. 90 metros de fondo, 25 de ancho, imagínense, una casa allí. Y me la hizo imposible, me dice, yo me vendría a esta casa, me dice. Y acá está el secreto. ¿Sí? Bueno, tomé el número, oré, llamo por teléfono, le digo, estoy interesado en la casa, sí, la vendemos, pero no puedo comprarla, yo podría alquilarla. Bueno, te la alquilo, 500 pesos por mes. En aquel tiempo era mucha plata. Yo pagaba 150 por una pieza prácticamente en Córdoba. Le digo, no puedo pagar 500, puedo pagar 150. Bueno, te la alquilo por 150. Ni me conocía por teléfono todo. Entonces voy a mi esposa y le digo, te tengo noticias. La casa que querés. Y no lo podía creer, ¿no? Y el Señor nos llevó allí, ahí comenzamos en esa casa y bueno, el Señor fue muy grande, muy bueno con nosotros y hoy puedo ver la gracia de Dios en la vida de Pastor Pablo, su esposa, y que han hecho más de lo que podría haber seguido haciendo. El Señor me sacó en el momento justo para que la obra creciera. Y gloria a Dios por eso. Hermanos, me toca la parte de misiones. En el ministerio, perseverando en el ministerio, pero mi desafío está en cuanto a las misiones. Por eso quiero que leamos aquí este texto que va a ser el principal. Dice, y tengo que leerlo con los lentes. Dice, ahora sí, desde el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué estaba pasando? Había gran necesidad, la iglesia había crecido, había mujeres viudas y ¿sabe qué? No había jubilación, no había asistencia social. ¿Y quién estaba allí trabajando? La iglesia estaba proveyendo la comida de esas viudas. Pero era tanto el trabajo que había quien recibía más o quien recibía menos y había un conflicto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había una gran necesidad allí en la obra y era darle de comer a las viudas. ¿Y quién estaba haciendo este trabajo? Muchos hermanos hay ahí en esa iglesia. Ya saben, ¿no? Se ha multiplicado el número de los discípulos. ¿Quién estaba haciendo el trabajo? Los que estaban pastoreando, los 12 que estaban allí. Dice que ellos estaban trabajando, sirviendo las mesas, llevando la comida a las viudas. ¿Se imagine? Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Era un trabajo muy importante, era una necesidad, tenían que ser gentes llenas de ¿qué? Entonces, cuando limpiamos los baños, necesitamos gente llena de ¿qué? Cuando hacemos cualquier otra tarea en la iglesia, necesitamos gente llena de ¿qué? Y de buen testimonio. Y bueno, la iglesia escogió entre ellos, ¿sí? Y nosotros, versículo 4, ¿qué dice? Nosotros, los que estaban en la palabra y la habían descuidado, estaban dejando la palabra para hacer este trabajo, dice, y nosotros persistiremos, ¿en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. Y puede haber un montón de cosas. Podemos hacer ollas comunitarias, podemos hacer algún comedor o ropero y todo eso, pero eso no multiplica iglesias. Lo que multiplica las iglesias es el ministerio en donde debemos perseverar. La oración y ¿qué? Y la palabra. ¿Puede imaginarse usted la vara y el cayado? Y se lo dejo allí.
Salmo 23, y que el Señor les vaya guiando sobre eso. Eso es lo que va a infundir aliento, eso es lo que necesitamos también para perseverar en el ministerio. Es inapropiado dejar el deber pastoral. Allá eran los apóstoles, esta es nuestra tarea, pastores, es mi tarea. Y en esto he fallado muchas veces. Yo recuerdo que una de las cosas que mi pastor siempre me decía, el que es lerdo con la cabeza es rápido con los pies, ¿no? Y lo decía por mí. Entonces significaba, me costaba mucho con esto y soy una persona que me gusta hacer cosas, pintar, limpiar, hacer otras cosas, estar en actividad. Y este ha sido mi problema muchas veces. En lugar de pasar tiempo arrodillado, postrado, orando, tiempo con la palabra, tratar de cortar el pasto del terreno o tratar de hacer blog. Llegó un momento en la obra en Unquillo, hermanos, estábamos queriendo edificar y creo que algunos ya sabían de esto, y un hermano, una iglesia me ofrendó el molde de un blog. En ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa con Pastor Pablo, ¿sí? Estábamos en una empresa de construcción de casas que inyectábamos chapa con poliuretano. Terminábamos alrededor de las 6 de la tarde, volvíamos y mi esposa me decía, ¿qué haces arriba? Estaba haciendo mezcla para hacer el blog. Pero ¿sabe qué? Era importante los blogs, pero no era el trabajo. O sea, no es que yo soy perfecto y hice todo esto de persistir en la oración. No, me equivoqué y dejé la palabra por otras cosas. Y dejé la palabra por quizás bloques o por cortar pasto. El tiempo de oración. Aprendíamos algo en todos los trabajos que he estado. He estado en trabajo desde muy chico. Realmente a esa edad de los 11 años, cuando mi pastor me ayudaba con lo de la guitarra, yo ya trabajaba en un taller mecánico y fábrica de flanes. Las dos cosas eran del mismo dueño. No sé cómo las mezclaba. Pero yo estaba trabajando allí. Y ya estaba trabajando allí, hermanos, algo que pasó es que aspiré la pintura desde los 12 años en el taller mecánico sin máscara y chapa y pintura hasta los 18, 17 más o menos. Eso produjo un problema en los pulmones. Segundo trabajo que tomo es un trabajo de limpieza. Y me dieron químicos para limpiar y no me dieron máscara. Entonces ahí estuve 1 año y meses, ya se imaginan, ¿no? Y el último trabajo, Pastor Pablo, gracias a Dios, consigue otro trabajo. Se va, hay un hermano más de la iglesia que se añade al grupo y revienta la máquina de poliuretano que tenía disocianato y polior y acetona. ¿Saben cómo suena eso, no? Así que intoxicados, internados. Y gracias a Dios que me sacaba de ese lugar. Pero yo pensaba que trabajando y consiguiendo el dinero para hacer esto, lo otro, no. ¿Dónde tenía que persistir? ¿Dónde estás vos? Quiero que dividimos este versículo. Y nosotros. Y nosotros, la primera palabra, y nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Eran los 12. Ahora aplíquelo a usted y yo como pastores o el equipo pastoral que tienes ahí al lado tuyo trabajando. No es justo, es inapropiado dejar esa tarea. La palabra que dice no es justo, la palabra se puede traducir como agradable. No es agradable, es inapropiado. O no es justo, esa es la idea de esa palabra. Es inapropiado para un pastor que deje la oración y la palabra, el ministerio de la palabra, para hacer otras cosas físicas, que son necesarias muchas veces, amén. Pero necesitamos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a que le encarguemos eso para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha encomendado. Número 2, persistiremos. La palabra persistir es muy interesante porque la pronunciaba el pastor Mares, yo no la voy a volver a pronunciar porque no me sale, y decía 3 cosas en cuanto a esta palabra, la definición que tenemos ahí en Strong. Y una de las cosas es perseverar en cuanto a una cosa constantemente y diligentemente. En cuanto a una cosa. En cuanto a un lugar, asistir asiduamente a todos los ejercicios. Y en cuanto a una persona, adherirse estrechamente como un servidor. Perseverar tiene esta idea en esos 3 aspectos. Si hablamos de una cosa, la oración y la palabra, debemos de perseverar constantemente y diligente en la oración y la palabra. Si hablamos de un lugar, debemos ser fieles, constantes y persistentes en la iglesia. Amén.
Y si hablamos de persistir en cuanto a la relación a una persona, debemos adherirnos estrechamente como servidores de Cristo. Amén. Y cuando dejamos ese enfoque, estamos sirviendo otra cosa. Estamos sirviendo otra cosa cuando no persistimos allí. En estas palabras de persistir encuentro un sinónimo, persistir y perseverar. Hay una similitud, pero hay una pequeña distinción entre ambas. Si usted quiere tenerlo en cuenta, persistir habla de mantenerse firme o constante en algo. Persistir, mantenerse firme o constante en algo. Perseverar, mantenerse constante en la prosecución, o mejor dicho, en la continuación de lo comenzado. Son parecidos, ¿no? Ahora, hay que mantenerse, pero hay que permanecer. De esto habla. El tercer punto, la oración. Y nosotros persistiremos en la oración. Y Pastor Marcelo me dice, alguien te va a hacer sombra, y me hizo sombra, ¿no? Pastor Marcelo predicó de la oración, pastor. Yo estaba muy preocupado, pero bueno, la oración. Jesús nos dejó dicho que debemos orar persistentemente y perseverantemente. Lucas 18:1. Amén. ¿Alguien tomó nota de la prédica del pastor Mares? Hay uno allá. ¿Alguien tomó nota? Hay más. Amén. Yo también. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No voy a predicar lo que él predicó, pero sí vemos esto, que era una necesidad, que debía ser persistente. Orar siempre, persistente. Y no desmayar, perseverante. ¿Se acuerda la diferencia? Persistente, perseverante, es no desmayar. Orar es una necesidad, lo debemos hacer siempre, debemos persistir, pero debemos perseverar, no desmayar. Y demanda esfuerzo físico. En el versículo 7 de Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Alguien ha estado pasando una noche orando? ¿Pastores? 1. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5. No es fácil, ¿no? 6. 7, 8. Pastores, debemos pasar más tiempo en oración. Eso es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Dios muchas veces permite esos problemas para que nosotros nos acerquemos a Él a orar y demanda un esfuerzo. No es 10 minutos arrodillados, es un poco más, hermanos. ¿Sí? Un poquito más. Un poquito más. Tanto como cuando el Señor Jesucristo le dijo, vengan, estoy muy angustiado, oren por mí. Y Él se fue más allá, volvió y dice, ¿no habéis podido velar conmigo? ¿Cuántos pueden orar 1 hora al Señor por día? No vamos a levantar manos. Continua, 1 hora continua de oración al Señor. Pero Jesucristo no quedó allí, sino que fue de vuelta, volvió. O sea que ya van 2 veces que hace lo mismo y estaban durmiendo. ¿Cuántas horas va orando Señor Jesús? 2. Pero dice que lo hizo una tercera vez y oró las mismas palabras y volvió. ¿Cuántas horas estaba orando? 3. Pero sabemos más del Señor Jesucristo, que pasó toda la noche orando. ¿Se acuerdan en el monte? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, persistía en la oración, ¿cuánto más yo, que soy tan débil y tan pequeño ante sus ojos? Necesitamos este compromiso que ellos tomaron. Otros hermanos hagan esto y nosotros, en un compromiso, persistiremos. Si usted y yo, hermano, encargamos a otros hermanos otras tareas de la iglesia, la cual de vez en cuando hacemos, ¿no? Yo limpieza del templo, voy a limpiar el templo. No tengo problema y anima eso a los hermanos, me permite hablar con alguien, pero si le encargamos algo a otro, nosotros tenemos que tomar el compromiso, persistiremos. Hagan esto, hermanos, yo voy a persistir en la oración, en la palabra. Y cuando decimos persistir en la oración, mínimo 1 hora por día de oración por la obra. Y no hablamos de dar gracias por el desayuno, ni de orar por los alimentos, ni orar por la cena. Estamos hablando de una oración por nuestro ministerio, por nuestro servicio a Dios. Y en todo esto también tiempo de adoración y alabanza a Él. El Señor Jesucristo le dio allí los parámetros de una oración modelo, ¿no es cierto? Amén. Que todos conocemos.
y que empieza adorando a Dios y demás. Pero hermanos, Jesús también nos enseñó en cuanto a la oración, y quiero que aplicamos Juan 15:5, la última parte. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Ayúdeme. ¿Qué puedo hacer sin Dios? Nada, hermanos. Y cuando estamos hablando de la obra misionera, queridos hermanos, tengo el gozo de poder ver a Pastor Pablo, pero también tengo el gozo de ver a Pastor Juan aquí. Pero falta Pastor Jeremías y su esposa. Esta hermana Nati, esta hermana Vero, quiero contar a las esposas también, ¿no es cierto? Pero también está Pastor José Moyano y hermana Liliana. Con 56 años tomaban el desafío de ser misioneros. Gloria a Dios, ellos están en Comuna San Roque. Pero también tenemos Pastor Santiago, su familia, yendo allí el Cano. Y hermanos, ¿sabe? Hay que orar por misioneros. Y ese es el tiempo de perseverar. Dame, Señor, para preparar obreros. Dame. Cuando se organizaba la iglesia de Unquillo en el año 2006, mi pastor me regalaba una tarjeta y yo tenía una oración, no se lo había dicho a él. Y yo decía, Señor, yo quiero hacer el doble. Y si se puede, el triple. Si vos le has dado a él, no sé cuántas iglesias le permitió a mi pastor a comenzar, yo quiero el doble o el triple. Y ya saben por dónde estaba leyendo la Biblia, ¿no? Amén. Entonces, yo quiero el doble, el triple. Y en el 2006 estábamos en la reunión de organización de Unquillo y me regaló una agenda y me regaló una tarjeta que decía que el Señor te dé el doble de lo que me dio a mí. Y yo estaba como el profeta, ¿no? ¡Qué gozo! Yo quiero eso. Pero para eso tomo tiempo de orar. No saben lo que me hizo renegar Pablo, Pastor Pablo. Amén. Hermana Vero, tiempo de oración y tiempo de que parecía que ya estaba allí, pero les quiero contar algo. No era el único. Había 5 hombres que estábamos preparando y 4 quedaron fuera. Y eso te quiero decir, necesitas orar porque vos vas a involucrarte y vas a invertir en tu vida, en otros hombres, en un instituto, seminario, discipulado. Vas a estar preparándolo porque sienten el deseo de predicar y te van a fallar. No invierta en uno. Pida al Señor muchos, porque hay un colador. Sabemos que hay un colador. ¿Entienden lo que es un colador? Hay un filtro y entran muchos, pero el Señor va sacando. Y Él tiene escogido a algunos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios estaba levantando a este hombre. Pastor Juan, Pastor Santiago, terminaron el instituto bíblico, la última materia. ¿Cuántos comenzaron? Alrededor de 10. ¿Cuánto? 18. ¿Cuántos terminaron? Debes orar. Debes invertir, pero vas a tener que orar para que no te desanimes cuando empieza a salir uno, otro. Señor, mantén a alguno. Y gloria a Dios, el Señor estaba limpiando y dejando los que tenían que quedarse para servir. Pero necesitamos persistir en la oración, sabiendo que la obra es de Él, porque yo no puedo hacer nada sin Él. Separado de Él, nada podemos hacer. Y cuando sabemos que estamos pidiendo ayuda al Señor y que Él haga la obra por medio de nosotros, podemos estar tranquilos. Que va a salir un Pablo, va a salir un Perdiguero, decimos así los apellidos, ¿no? Un Pastor Juan, un Santiago, un José, va a salir y ustedes tienen testimonio en su vida, hermanos. Ustedes seguro tienen testimonio. Persistiremos en la oración, el tercer punto. La oración. No me voy a quedar mucho tiempo aquí, pero sí quiero decirles, hermanos, algunas cosas. La oración es necesaria para predicar. Y Pablo decía, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada, ¿qué? Palabra. Para ganar almas, ¿qué necesito? Orar. Antes, Señor, toca el corazón, abre la puerta, Señor. Necesito orar para ganar alma. Necesito orar para el próximo mensaje. Necesito continuamente reconociendo que sin el Señor Jesucristo nada podemos hacer, hermano. Nada somos, dice un querido amigo, Pastor Hugo Flamenco. No somos nada solos, pero en Cristo, por la gracia de Dios, somos los que somos. Amén.
y estamos haciendo lo que hacemos. Ahora, hay una frase que quiero compartir de un pastor de quien he aprendido sobre la oración. Alguno lo conocerá, Gary Ellison. Dice, la oración es la expresión de mi dependencia en mi Dios en todas las áreas de mi vida. La oración es la expresión de mi dependencia en mi Dios en todas las áreas de mi vida. Si quiero ser mejor esposo, dependo de Él. Si querés ser mejor esposa, dependes de Él. Si querés ser mejor padre, dependes de Él. Si queremos ser mejores pastores, en lo que estamos en nuestro ministerio, dependemos de Él. Y la oración lo expresa. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras? Ningún método, plan, dinero ni esfuerzo humano va a reemplazar el poder de orar a Dios y decirle, Señor, dependo de ti. Amén. Me gusta la frase de Esdra y Nehemías. Sin la buena mano de Dios sobre nosotros nada podemos. Amén. La buena mano de Dios. Eso yo quiero sobre mí. ¿Y cómo lo busco? En oración. En ese tiempo, persistiendo en oración. Al no orar, ¿sabe qué? Me volví orgulloso, confiado en mis propios conocimientos. Teníamos un autito que el Señor nos había dado por su gracia, un Renault 12, el cual habíamos podido pintar y estaba, pero de colección, hermanos. Ese auto está de colección. Como le digo, yo tengo muchos problemas en cuanto a si hay algo picado, algo que está cruzado, ¿no? Todas esas cosas. Y ese auto estaba de colección. Pero dijimos, vamos a ganar, encima Pastor Cejas predica mayor número en Córdoba. Y entonces vamos a ganar mayor número, pero no oré. Y vendimos el auto, invertimos el dinero y teníamos de los 12 meses, 11 meses, campaña evangelística. Pastor Orozco estuvo por allá, repartimos folletos casa por casa todas las veces. Me dice mi pastor, y ni uno, pero ni una visita, ni un alma. Él me dice, mi pastor, deja descansar los hermanos. Y yo pensaba en qué estaba el fracaso. No persistí en la oración. No persistí en la oración. Y hermanos, a veces aprendemos por los errores, pero qué mejor aprender por obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere vernos de rodillas ante Él para que podamos extender el Evangelio, para poder comenzar nuevas obras, para ganar más almas. Persistiremos en la oración. Jesús allí en el huerto, ya lo he dicho. Ahora, la palabra está en plural. Persistiremos. Persistiremos. Esto me da el pensamiento de compañeros en el ministerio. Estoy convencido de que, y le he pedido al Señor, un equipo pastoral. ¿Sabe de dónde salió estos misioneros? Pastor Juan, Pastor Santiago y Pastor Jere fueron del equipo pastoral del TBB. En un momento, TBB significa Templo Bautista Bíblico. ¿Ah? Y está tan incorporado eso, el chip. Entonces, un hermano una vez dice, pero pastor, ¿cuántos pastores tenemos acá? Y mejor un equipo, porque ustedes saben, nosotros lo vivimos en carne propia cuando nuestro pastor, el Señor, se lo lleva. No estaba planeado que él dejaba el ministerio. Él entró en una operación, él iba a salir y estaba pidiendo al Señor 10 años más y no. Salió de la operación y la noche esa, Pastor Juan lo estaba cuidando y él era el que tuvo ese tiempo, ¿no es cierto?, que experimentó eso, la salida, que el Señor se lo llevó al pastor máster. Y la iglesia quedó tambaleando. Porque no había alguien allí que estaba listo ya para predicar o que ya estaba puesto como una parte del equipo. Pastor Marcelo, Pastor Esteban, fueron dos siervos de Dios que ayudaron a que la iglesia no se dividiera. Y todo fue, digamos, por la gracia de Dios se hizo todo lo que se hizo y Dios bendijo todo, pero hubiese sido más práctico si había un equipo. Ahora, los mejores el Señor te los manda a otro lado. Y en un momento me quedé solo. Y volví y estoy orando por otro equipo. Y ya el Señor está ahí levantando 3 hombres.
Gloria a Dios. Lo estamos trabajando y lo estamos preparando. Y ya hay uno que su propia familia, sus hijos le dicen, vos tenés que ser pastor. Al padre le dicen eso. Y yo les respondo, entregate que estás rodeado. Persistir en la oración nos lleva a lo que sigue. Persistiremos, ¿qué dice? En la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra creo que es amplio. Hay que estudiar las escrituras, amén. Yo tengo que seguir estudiando y sigo aprendiendo y me gusta, bueno, el tiempo esto que he tenido con Pastor Marcelo, siempre le pregunto, es como el libro gordo de Petete, entonces yo le aprovecho al máximo, lo estrujo así. Predicar, el ministerio de la palabra es estudiar y predicar. Hablando de estudiar, el año pasado me anoté, y gracias a los hermanos, el hermano Richard enseñando música, el pastor Ben enseñando las adicciones, cómo tratarlas en la iglesia, y mera bendición. Y es el ministerio de la palabra. Oramos, persistir en la oración, pero seguir estudiando. No es que tengo un título y ya con este título, no, yo tengo el título, me gradué, miren el título. Hermanos, les decía la otra vez, tengo un título de un seminario que me dieron con el sello dorado y todo eso, ni lo encuadré. En algún lugar está. Y no tiene una validez ese papel. Tengo que seguir escudriñando. Pablo, ¿qué era? Viejito, ¿no? ¿Y qué dijo? Tráeme qué. ¿Estás persistiendo o no tenés tiempo porque tenés que hacer otras cosas? Y cuando te metes en hacer otras cosas, menguás. No perseverás en la capacitación de la palabra, el estudio de la palabra. Cuando un pastor deja de crecer su iglesia. Y no es su iglesia, la iglesia de Cristo a la cual el Señor nos ha puesto como obispo. Amén. Entonces, si dejamos de estudiar y crecer y aprender, no va a crecer la iglesia, se va a estancar como el pastor. El ministerio de la palabra involucra el predicar la Biblia, en hacer evangelismo, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñar la sana doctrina, encargar a otros hombres. Es parte del ministerio de la palabra. Yo creo que está todo allí incluido. Estudiando allí las escrituras, ya lo he mencionado, a Pablo, predicando el evangelio y ganando almas, en donde ya estamos, pero tenemos que tener la visión de ir hacia afuera. En un estudio en cuanto a la iglesia que crece, entendía esto. Si usted es papá y tiene hijos, ¿qué espera que sus hijos sucedan con el transcurso de los años? Que crezcan. Pero si no crece, ¿no te preocupa? Y va creciendo y llega lo que llega. Y en estos días, ¿no? 22 de abril va a ser. 22 de abril se le casa la nena al pastor Pablo. Y seguro que con los años y los que ya han experimentado estos, que tienen hijos, van a venir los nietos. Qué lindo, ¿no? Pero si tu hijo no crece, ¿no te preocupa? Pastor, si tu iglesia no crece, ¿no te preocupa? ¿No te preocupa que no se haya multiplicado? Que sale un hermano que lo envían para comenzar otra obra en otro lugar. Tenemos 427 ciudades y localidades en la provincia de Córdoba. Tenemos 12 iglesias en la provincia de Córdoba, de las cuales, por la gracia de Dios, del Templo Bautista Bíblico, salió Santa Ana, Altagracia, para los que conocen a Pastor Hugo Flamenco, Villa Dolores, tenemos Unquillo, Sebastián Elcano, y de aquel misionero que está en Ojo de Agua, no sé por qué el Señor hace esas cosas, pero hay un anexo en Anizacate, Córdoba. Pero la idea es multiplicarse, por lo menos en una iglesia más. Por lo menos en una iglesia. ¿Y sabe qué falta? Orar por eso y estar involucrado en el ministerio de la palabra y tener el instituto bíblico en la iglesia local y hacer todo el trabajo que está. Persistir en lo que Dios nos ha encomendado. Hermanos,
haciendo discípulos. Ya han hablado de eso. ¿Y sabe qué? ¿Cómo veo que hay discípulos? Cuando veo un Pablo, un Juan, un Santiago, un José, un Jeremías, hay discípulos. El fruto se ve, si estamos persistiendo en la palabra, se va a ver. Considere, ore y clame, Señor, dame uno que quiero preparar para que cuando tú me lleves, quede en la obra. Señor, dame 1, 2 o 3 para preparar, para multiplicar. Quiero persistir en ese tiempo de oración. Usted persista orando, pídale. No tiene por qué no pedís. Y porque pedimos por el auto, pedimos por la casa, pedimos por un mejor sueldo. Pidamos por la obra. Enfoquémonos en las obras. ¿Y sabe qué? Si usted se preocupa por lo de la obra, el Señor te da lo otro. El Señor suple. Porque el Señor no se olvida de lo que usted hace. Y otra de las cosas que el Señor me tocaba en esto es que no hay nadie que abra la puerta del templo de balde. ¿Sabe qué significa esa frase? Dios no es deudor. Dios no es deudor. El Señor nos da bendiciones por todo esto. Enseñar demanda tiempo. ¿Cómo, hermanos, puedo enseñar en una clase si no estudio desde antemano? Una de las cosas que nos ayuda en cuanto al mensaje, preparando mensajes positivos y demás, es que cuando estudiamos demanda mucho tiempo. Y lo he enseñado a los hermanos, preparar y estudiar mensajes positivos. Tenés que estudiar, pero ese tiempo de estudio tienes de resultado muchos mensajes. Te demanda mucho tiempo, pero tenés muchos mensajes. No esperes el día sábado para preparar el mensaje del domingo. Y si tenés el día sábado para preparar el mensaje del domingo, es porque estuviste haciendo otras cosas y no persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Queridos hermanos, que todo lo que hemos escuchado en esta conferencia no se vaya en sacos rotos. Hay que tomar decisiones y quiero terminar entonces con una aplicación y puede ser cosas que te ayuden, las cuales me ayudaron a mí. Cosas que te ayuden. 3 cosas que te van a ayudar a persistir en lo que debes persistir. 3 cosas. Debajo de esas 3 cosas va a haber otras, pero si usted quiere poner la número 1, escoge, agenda y haga la prioridad de persistir en oración. No tengo tiempo para orar. Mentira. Yo tengo 24 horas. ¿Usted? ¿Tiene 20? ¿15? ¿Cuántas horas? No, tenemos todos 24 horas. El Señor Jesucristo tenía el mismo tiempo. Y si estaba necesitando más tiempo, ¿qué hacía? Pasaba la noche orando. Agende tiempo de oración. ¿Cuál es el mejor tiempo? Algunos dicen que la mañana, otros dicen que la noche, otros dicen que al mediodía. Me gustó la frase de un pastor que dijo, yo creo en darle a Dios el mejor tiempo. Cuando usted rinda más. Si usted lo deja a la noche y no rinde, no es el mejor tiempo. Si a usted le cuesta la mañana levantarse y ponerse al 100%, tampoco es el mejor tiempo. Busque cuál es su mejor tiempo. Y déselo al Señor. Ponga un tiempo allí, agéndelo y llamada por teléfono. Hermanos, ¿sabe que en esta semana no escuché ninguna llamada? Porque tengo algo que dice silencio y no molestar. ¿Lo vieron que está en el celular eso? Está en el celular. No sé mucho de celular, pero ahí dice silencio. No solo que está en silencio, sino que le puse la línea esa de... ¿Por qué? Porque yo quería escuchar del Señor en esta semana. Y así también debo de tener ese tiempo que parece que se cae el mundo, pero estás en oración. Un predicador muy famoso dijo, mirando la agenda, hoy tengo mucho tiempo de trabajo, voy a orar 2 horas más. Invertir ese tiempo en el Señor. El Señor nos va a bendecir porque estamos demostrando que no podemos hacer nada sin Él. Escoja, agende, saque actividades en ese punto, como consejo, saque actividades
trabajos extra de tu agenda, ocúpalo en tiempo de oración. Se cansó mi esposa de decirme esto, y a veces no la escuchamos, ¿no? Mi esposa me decía, pero pedí que lo haga otro. ¿Por qué lo tenés que...? Pedí que otro lo haga así. Y no la escuchaba. Yo digo, gracias al Señor puso al pastor Pablo. Pastor Pablo entró ahí por la gracia de Dios en la iglesia y todos los hermanos empezaron a trabajar. Y yo digo, pero ¿qué pasaba? Estaba yo, ninguno quería acortar el pasto. No era los hermanos, era yo. En lugar de hacer lo que tenía que hacer, estaba haciendo otra cosa. Y saque esas actividades de trabajo extra de su agenda y ocúpelo en tiempo de oración por los tuyos, por el hermano que vos querés que salga de problemas. No hay, mire, pues vamos a aconsejar con la palabra de Dios, pero no podemos cambiar el corazón. Hemos tenido tiempos críticos en estos días y no voy a decir nada más que lo que los pastores ya saben en el grupo. Y era un bombardeo de Satanás. Y yo sabía que no podía hacer nada, hermanos. Y pedí consejo a uno, pedí consejo a otro, y Pastor Pau, me dijo, no sé hermano, pero cuando Dios te diga cómo, después nos explica. Fue la respuesta, ¿qué ayuda? ¿Y sabe qué? Orar, orar, orar y ver la mano de Dios. Ver la mano de Dios. Hermanos, ore por otra ciudad en ese tiempo. Enfóquese alrededor suyo, quizás hay otro barrio, enfóquese en ese tiempo que agenda de oración. Ore por una ciudad más cercana, un barrio que necesita una iglesia bautista bíblica. Piense, yo estoy acá, puedo trabajar acá, ¿dónde está más cerquita? Y ya puede agarrar a un joven o a un niño y ir con usted y hacer el trabajo y va a hacer dos cosas, va a estar siendo discipulado, capacitación y va a estar sembrando en otro lado la palabra de Dios. Ore para preparar a varios matrimonios para enviar a las misiones y ore por preparar a varios varones para formar el equipo pastoral en la iglesia donde usted está. Segundo, ese es el primero, consejo para que usted haga con su agenda. El segundo, tome tiempo fijo de estudio de la palabra y esa oración en secreto. Tome un tiempo fijo todos los días. No un día a la semana, todos los días, aparte del instituto, aparte del seminario, aparte de estudiar para la prédica, tome un tiempo todos los días. El mejor tiempo para mí es en la mañana. Me levanto antes que mi esposa. El Señor me enseñó algo hace el fundamentalismo de Chile, en la Florida, que si yo estoy en relación con Dios bien, le puedo decir, Señor, ¿cómo me ayuda a tener bien relación con mi esposa? Y el Señor me mostró que si yo le llevo el cafecito o el mate cocido a la cama, estamos todo bien. Entonces, todos los días, hago eso, mientras ella está desayunando y tomando los medicamentos, todo eso, yo estoy después en la cocina tomando el tiempo de lectura diaria y estudiando y marcando y buscando del Señor. El Señor me bendice en ese tiempo. Y a veces he visto que he pasado más de 2 o 3 horas. Pero piensa en esto. Yo he trabajado en empresas y creo que muchos han trabajado en alguna empresa o algo. A mí me decían, y está el hermano Pablo, allá, teníamos que entrar a las 7 si no me equivoco. Tenía que salir a las 6 de mi casa para entrar a las 7 de la mañana. Y después salíamos a las 5 o 6 de la tarde. ¿Te acordás que no nos dejaban comer al mediodía? En una empresa malísimo, ¿no? No nos dejaban ni comer. Y lo hacíamos. Y cumplíamos ese horario. Mi pregunta fue, si el Señor me dice, a ver, las marcadas de tarjeta de Víctor. ¿Sabe lo que es una marcada de tarjeta, no? A ver la marcada de tarjeta. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora se puso a leer la Biblia, a hablar conmigo, a estar persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra? A ver, día lunes. Ah, no, se tomó el día el lunes, ¿cierto? El día del pastor. Día lunes, el día del pastor. Día martes.
Día de compras. Día de compras, no, el día martes no pudo porque tenía que hacer compras. Día miércoles, ¿qué hizo? Se fue a preparar cosas para el templo. ¿Cuánto hizo? ¿1 hora, 2 horas, 3, 10 horas en la semana para el Señor? Porque no te ve nadie. Vamos a tener que rendir cuenta al príncipe de los pastores. Mi hermano, agende su tiempo de oración, agende su tiempo de estudio de la palabra y de enseñar, de estudios bíblicos y todo esto, y cumplamos persistiendo en el trabajo. Amigos, si nuestro trabajo principal es la oración y el ministerio de la palabra, ¿cuántas horas estamos haciéndolo? Lo último, primero escoja y agende eso, la oración, y saque lo que tengan que sacar de su agenda para cumplir ese tiempo de orar. Segundo era tomar un tiempo en su agenda para cada día tomar tiempo de la palabra, ¿se acuerdan? Tercero, fije la meta de multiplicar el redil, donde el Señor le ha puesto. ¿Dependemos de quién? Del Señor Jesús dependemos. Separado de Él, esto me lleva a tener una meta escrita, pero decir, Señor, yo quiero hacerlo, pero si vos no lo haces, no puedo. ¿Necesito qué? Necesito el lugar que me digas, necesito personas, Señor, que vos vas a poner después allí en ese lugar, necesito poder prepararlos. Entonces, por medio de la persistencia en la oración y la palabra, va a enfocarse en esas metas, orando y pidiendo que Dios supla. Aquellos que Dios está preparando para el ministerio, capacítelos. Aquellos hombres que ve que están fieles, idóneos, incorpórelos en el equipo pastoral. Algo que decía, creo que el pastor Luis, que algunos tienen celos. ¿Era usted, pastor? Celos. No, porque si lo pongo a este, le van a decir pastor a él. No, la iglesia empezaron a decirle al pastor Juan, pastor Santiago, no tenemos que ofendernos por eso. Al contrario, es una bendición que puedas ver que es fruto de tu ministerio el que surjan estos hermanos sirviendo al Señor, estos hombres. Incorpórelos, póngalo a predicar, póngalo a enseñar, que tomen decisiones. A uno de estos que ya le dije que su hijas le dijeron, vos tenés que ser pastor, le entregó muchas responsabilidades y él viene y me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer sobre esto? No sé, te dejo que tome la decisión. Yo tengo una postura sobre eso, pero es algo que el pastor máster me dijo a mí. Toma decisión. ¿Y usted qué quiere? No, toma decisión. Algún día vas a tener que estar al frente y tomar decisión. Y una vez me dijo algo que me enojaba mucho. Dice, ¿vas a predicar vos? Oh, yo bien contento. Dice, aunque puedas predicar el 10% de lo que yo predico. Pero aún así, él confiaba que Dios me podía usar. Y me estaba dando entrenamiento práctico. Predique del llamado de Dios, persista en ese ministerio de la palabra, predicando el llamado de Dios, de las misiones, de ganar almas, de la necesidad de plantar iglesias. No tenga miedo de enviarlos. No tenga miedo. Yo no quería que en la carne, no quiero que pastor Juan se vaya a otra iglesia, a comenzar a ningún otro. No quería que pastor Santiago se fuera. No quería, en la carne. Queremos todos estar o no, juntos. Pero no se multiplica así. Cuando te duele que se va un hermano, para comenzar otra obra es un dolor lindo. Hay lágrimas, pero hay gozo. Hermanos, no tenga miedo de enviarlos. Cuando Dios manda a uno, el Señor te envía a otro para que prepares. Eso es persistir en el ministerio de la palabra, involucrándonos a que se proyecte en más obras. Oren por Córdoba. Creo que necesitamos mucha más iglesia. La hermana que puso este dato, imagínate cuántos en Córdoba para tocar toda la provincia.
Hay 427 localidades. Tenemos 12 obras. Más de 900 iglesias, ¿no? Hermanos, les voy a pedir que inclinen sus rostros. Cada uno de nosotros tenemos agendas de trabajo y compromisos. En tu agenda está escrito el tiempo para orar. En tu agenda está escrito el tiempo de estudiar y dedicarte al ministerio de la palabra, el estudio, enseñanza, discipulados, entrenamiento, con hombres que Dios te está mostrando, que Dios está tocando. ¿Te gustaría que cuando el Señor te lleve a los cielos haya sucesores y fruto de la iglesia donde estuviste que se iniciaron en otras iglesias? Te animo a que persistas en la oración. Y eso te va a llevar a persistir en el ministerio de la palabra y multiplicarse. Y ustedes saben, entre ustedes hay muchos hermanos que ya se han multiplicado, pero aún tenemos tiempo. Aún podemos multiplicarnos más. Pero necesitas tomar ese compromiso. Ustedes encárguense de estas cosas y nosotros persistiremos. Es un compromiso en la oración, en la palabra. Pastor Marcelo, voy a invitarle que usted hace la invitación y el tiempo de oración.